Bueno, ahora en el camino pasamos por otros dos escritores. Ahora les voy a contar sobre uno de estos escritores que es de hecho uno de los más famosos escritores actualmente. Estamos aquí en el Teatro San Carlos, como pueden ver. Es un teatro que se creó en 1800, en un teatro hecho por reyes y para reyes. ¿Y por qué se dice esto? Porque aquí es el único lugar en toda Lisboa en donde se puede escuchar la ópera. Entonces, cuando quieran, ya saben, aquí es donde hay que ir, especialmente en la época de junio, julio, es cuando están las óperas aquí. Muy bien, ahora quiero que regresen a ver a esta estatua que tenemos aquí. ¿Qué creen que es? Bueno, es de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa nace el 13 de junio de 1888. El padre de él era un crítico en el diario de noticias y muere a una temprana, cuando él era muy joven y era el único hijo de ese matrimonio. Su madre se casa con un cónsul y se van a vivir a África del Sur. Cuando se van a África, su madre tiene otros hijos con su nuevo esposo y él, siendo el único hijo, un poco como se aísla de su familia y empieza a escribir. Empieza a escribir poemas, perfecciona su inglés y de hecho concursa para el concurso de la Reina Victoria y gana el premio de la Reina Victoria. Cuando él regresa acá, ya cuando era más adolescente, un poco más grande, regresa acá alrededor de los 20 y algo años y se junta con un amigo, pero eran los dos muy depresivos. Y ahora yo les voy a empezar a contar un poco sobre el estereotipo del personaje portugués, porque si ustedes están viniendo acá a Lisboa, creo que lo más importante es no únicamente conocer la historia, sino también entender la cultura de los portugueses, ¿no es cierto? Fernando Pessoa, es el perfecto estereotipo de los portugueses. Una persona callada, que no quiere ser muy conocida, que quiere mantenerse un poco solitario, un poco disfrutando su insatisfacción de la vida, ¿no? Es así. Entonces, él cuando regresa acá a Lisboa, empieza a vivir con su abuela y se muere la abuela. Y él, siendo muy depresivo, con este otro amigo depresivo, se juntan y hacen una revista que se llama Orfeo. De hecho, esta revista solo tuvo una edición. A los 47 años, de muy temprana edad, Fernando Pessoa muere de cirrosis. Era un tipo un poco desconocido, nadie sabía muy bien quién era él, y como la mayoría de artistas, su obra es conocida o apreciada mucho más luego de que se mueren. Mueren, abren su baúl y encuentran millones de escritos, especialmente poemas, pero más impresionante que todo, encuentran que él escribía bajo heterónimos. Han encontrado hasta ahora más o menos 88 heterónimos. ¿Pero qué es un heterónimo? ¿Alguien sabe lo que es un heterónimo? No es únicamente escribir con otro nombre, es una identidad literaria ficticia que se crea con otro estilo, con otra biografía. Es toda una diferente persona la que está escribiendo, un diferente narrador. Y de Fernando Pessoa encontramos más de 88, imagínense, esto es algo impresionante. Times Magazine, de hecho, dijo que Fernando Pessoa es uno de los literatos más importantes de la generación, pero menos conocido. Hay tres nombres que ahorita yo les quiero nombrar de estos heterónimos que creó Fernando Pessoa. Ricardo Reis. Él era una persona que escribía, era de la realeza y escribía, era de la monarquía más o menos, y él escribía criticando a la república. El segundo personaje es Bernardo Soares. Fernando Pessoa lo describe a él como sí mismo, menos raciocinio y afectividad. O sea, era él mismo, pero no tenía afectividad ni raciocinio. Y él escribe un libro maravilloso que se llama Desasosiego, y es más, ahorita mismo les voy a recomendar, si tienen algún amigo que le gusta leer bastante, le gusta la literatura, este es un libro que yo les recomiendo que se lean. Y tercero, Alberto Queiro. Alberto Queiro era un metafísico que vivía en el campo y escribía sobre física cuántica, sobre metafísica y sobre cosas un poco esotéricas y místicas.
Y de hecho esto nos lleva un poco a ver en realidad en la literatura portuguesa hay algunos poetas, algunos escritores que hablan bastante sobre este misticismo. Parece que Lisboa ha sido el centro en donde se han encontrado aquí bastantes personas, ya sean de los masones, de los rosacruces o de este colegio de los invisibles, ¿no es cierto?, que vienen acá a reunirse. ¿Y dónde se reunían? En Quinta de Regaleira. Ustedes vienen a Portugal, yo les voy a decir los 3 lugares que tienen que conocer de ley: Belém, Alfama y Sintra. Sintra es una montaña completamente mágica, completamente mística, en donde está la Quinta de Regaleira, que es una mansión un poco, ¿qué se podría decir? Un poco interdimensional, como puerta dimensional, si se podría decir, según los místicos, en donde hay un espiral de 9 pisos invertido y al final hay una rosa de los vientos. Se dice que estas personas venían acá y Fernando Pessoa, se dice que también él era uno de estos grupos que se iban a hacer iniciaciones de aquí. Vemos este tema de los 9 pisos en muchas obras literarias, como en Dante mismo se menciona siempre los 9 pisos del infierno, ¿no es cierto?, del cielo. Y aquí en esta quinta, de hecho, se ha hecho un espiral, como si es que dicen, si es que tú bajas se representa la muerte, si es que tú subes se representa el renacer. Pero bueno, si quieren saber más de Sintra, no saben cómo llegar, pueden hablar con nosotros. Después en el camino yo les voy a contar, porque nosotros con Sandemans hacemos un tour para Sintra, o sí, yo les digo, no se pueden perder. Pero ¿qué es lo importante de los portugueses? Que ellos siempre escriben y siempre hablan muchísimo sobre sus personajes históricos. Yo les voy a mencionar 4 personajes históricos en este viaje y el primero es Viriato. Viriato, estamos hablando del año 19 antes de Cristo. O sea, estamos hablando antes de que Portugal sea un territorio independiente, pero estamos hablando de la misma zona, que es un poco al norte, por donde está Guimarães actualmente. Viriato pertenecía a una tribu celta. Y cuando llegan los romanos, empieza todo este tema del Imperio Romano, llegan los romanos a la zona y dicen, bueno, vamos a conquistarles. Viriato se pone firme y hace una resistencia. Él era un simple pastor, pero hizo una resistencia tan fuerte en contra de los romanos, diciendo, no, este es mi territorio y nadie se va a meter, que inclusive Julio César dijo, alguna vez él dijo, hay un pueblo al norte que no gobierna y no se deja gobernar, haciendo referencia a los lusitanos. Lusitanos, tanus es el sufijo que se pone a las palabras para denotar el gentilicio de tribu, por ejemplo. Entonces, lusitanos es la tribu de la luz. Y por eso yo no sé si ustedes se han dado cuenta que a los portugueses se les dicen los lusos. Cuando juegan fútbol es del equipo luso, o la cámara luso española, siempre es los lusos, ¿no es cierto? Es por esto, es por los lusitanos, porque en realidad los portugueses se consideran parte de los lusitanos. Es la tribu lusitana, la tribu de la luz. También todo está siempre referente a la luz, Lisboa, ¿no? Y esto es una de las cosas más maravillosas que van a ver ustedes aquí. Y más bien les invito a que estén conscientes y que reciban este tipo de cosas que vemos. Y bueno, ¿cómo se acaba la resistencia de Viriato? Fue traicionado por sus amigos por unas monedas de oro. ¿Les suena conocido en medio este arquetipo del Salvador? Bueno, es porque siempre se van a repetir este tipo de cosas en la historia. Llegan los romanos acá. Bueno, ya finalmente muere Viriato, llegan los romanos, nos dejan en este territorio algunas cosas, especialmente en la arquitectura, ¿no es cierto? Nuevos materiales de construcción, nueva forma de construcción, las carreteras son muy importantes, ¿no es cierto? La ley romana se implementa aquí. Y bueno, y más importante que todo es el lenguaje, ¿no es cierto? Que el latín. Se implementa aquí el latín en toda la zona donde estuvieron los romanos. Y bueno, más adelante les voy a seguir contando más de la historia. Aquí si ustedes quieren tomarse fotos, pueden tomarse fotos y continuamos al siguiente punto.